Me preocupa mucho una frase que el gran maestro y amigo común, Fernando de Asís, lo dijo aquí mismo hace pocas semanas, ¿no? Que todavía no se han cerrado las heridas de la conquista. No vaya a ser de que hoy estemos viviendo precisamente nosotros, nuestra generación, en este momento, el costo altísimo de haber sido irresponsables mucho tiempo. Por eso digo que este no es simplemente un tema del gobierno. No. Y me preocupa muchísimo, algo que estoy seguro que a ti también te alarma, es el descrédito de las instituciones. Por eso nos compete a todos, a gobierno, a oposición y a todo el mundo. ¿Qué pasa con el Poder Judicial? Exacto. ¿Qué pasa? Que tiene pues una imagen por los suelos. ¿Qué pasa con el Congreso? Y en general. Y simultáneamente, Harold, hay que decir, repitiendo al maestro Basadre, que estamos viviendo un momento que es una oportunidad para el Perú. Incluso, amigos, esta crisis mundial que se vive es también una oportunidad. Somos un país intermedio, no somos un país estamos en una situación con algún nivel de protección, aunque de ninguna manera hay que actuar ni con triunfalismo, ni con un excesivo optimismo, pero podríamos ser un país que aún en medio de esta crisis se posicione diciendo, oiga, acá está un pueblo laborioso, un pueblo con oportunidades, están unas tierras susceptibles de ser cultivadas, está un país que tiene posibilidades de producir para el mercado alimentos, que tiene la capacidad de ser creativo, que tiene la capacidad de transformar en una industria con una mano de obra que no es excesivamente cara. O sea, es un país que puede, en medio de esta crisis, ser un país de oportunidades. Entonces, pero, ¿cómo nos va a llegar el coletazo de la crisis? Bueno, ¿crees, al igual que el presidente de la República, que en el caso del Perú? No. Yo creo que fue un poco irresponsable. Me parece bien que no nos deprimamos, que no nos sintamos perdidos. A mí me llama mucho la atención, dicho sea de paso, que toda esta crisis, ninguno de los economistas, ni uno solo, de los que escriben todos los días en la prensa y de los que hablan en los medios de comunicación, haya sido capaz de preverla. Entonces, bueno. Esto es una cosa bastante seria. Y por eso es que si uno analiza los discursos del APEC, por ejemplo, sí, a mí me gustó mucho más Felipe Calderón, el presidente de México, en su llamado a la confianza, que me parece que es el tema central, de un Bush que no hizo la más mínima autocrítica, ¿no? Porque el sistema capitalista tenía una falla gruesísima, terrible, de falta de previsión de la consecuencia de una sobreexpectativa no basada en la realidad, y no ha habido controles y no ha habido ningún tipo de previsión, y eso se ha venido abajo. Entonces, yo creo que en los Estados Unidos tiene que haber una reflexión muy profunda de qué no se hizo, sin por eso entrar en la locura de imaginar que el regreso hacia el estatismo o al colectivismo es la respuesta. Entonces, a mí me parece que el presidente de la República en un momento dado pecó de un excesivo optimismo. Hoy hasta Jaime Cáceres, que el presidente de la CONFIEP, salió a reclamarle, usted, seamos sensatos. Amigos, ¿cómo no nos va a afectar una crisis en que los créditos que vienen de fuera tienden a cortarse y por lo tanto nuestros bancos tienen menos recursos para prestar, tenderán a prestar más caro? ¿Cómo no nos va a afectar algunos productos de exportación nuestros que salen al mundo, países que están teniendo menos ingresos? Ahora, ¿todo eso significa que nos debemos echar a llorar y decir los peruanos nos hemos decidido? No, señor, no, al contrario, yo digo es una oportunidad para reubicarnos en aquello en lo cual podemos tener éxito. Y ese proceso tiene que venir acompañado por el Estado. Yo creo que este es un momento no para gastar más, es para gastar mejor, es para gastar bien. Ni hay que irnos al extremo de un ministro de Economía que le cierra el caño a todo el mundo, ni de gente que dice, bueno, gastemos como sea. No, yo creo que es un momento para gastar bien, para concentrarnos quizás en hacer alguna obra pública de las importantes para nuestro país, de un esfuerzo concertado entre el gobierno central y los gobiernos regionales, no soltarles la plata para que no hagan nada, ni permitirles gastar irresponsablemente. Es un tiempo para actuar con mucha prudencia y con mucha responsabilidad. Es un tiempo para ser serios, para ser responsables, no para ser ni responsables de un optimismo exagerado, ni por supuesto de un pesimismo derrotista que tampoco tiene sentido. Creo que nuestro país tiene una oportunidad y creo que el gobierno tiene que mostrar su madurez para actuar con ese sentido de responsabilidad. No, y ciertamente creo que todos hemos sentido un orgullo muy grande al ver cómo se organizó esta reunión magníficamente bien, la última reunión de APEC, y ver que naturalmente nuestro país brilló en el mundo
Eso nos llena de orgullo a todos. O sea que a pesar de las circunstancias siempre difíciles y complejas de un país como el nuestro, hay espacio para el optimismo. No, desde luego. Y tú lo tienes. Bueno, tú eres por naturaleza una persona optimista. Y soy optimista porque le doy gracias a Dios de algo a lo que he hecho mención hace un instante, porque yo creo que la mejor justicia es la de la oportunidad. Y yo le doy gracias a Dios porque he tenido oportunidad. Y eso es lo que yo quisiera ver en mi país. Yo creo en la libertad de las personas. Hemos hablado del cautiverio y de la libertad como contrasentido. Yo creo que una sociedad tiene que permitirle a las personas que por su esfuerzo salgan, y para eso tiene que acompañar ese proceso con mejor educación, con mejores oportunidades. Entonces, yo sí creo que somos un país, y por eso te doy toda la razón, contra aquellas voces que decían el Perú tiene que ser un país atemorizado, pequeñito, asustado, una cosa en que el nacionalismo se entendía como cerrar el mundo. No, señor, nosotros no somos un país pinche, somos un gran país. Somos un país que tiene historia, que está muy bien ubicado en el mundo, que hoy es socio de este escenario del Pacífico, que es el gran escenario del siglo XXI, que tiene que tener con sus socios comerciales respeto por sí. Y somos además un país que tiene mucho de sí mismo. O sea, los peruanos tenemos que tener un sentido de orgullo nacional muy grande para buscar el mundo con toda libertad. Pero integrar nuestras dos mitades debe ser ahora el desafío fundamental. Eso me parece fundamental. Ahora, hablemos un poquitito del futuro. Tú sigues muy activa en la vida política. Es cierto que dijiste en el año 2006, luego del resultado electoral, que no ibas a volver a postular. Bueno, lo mismo dijo Nixon en su famoso discurso, en el año 62, cuando perdió hasta la gobernación de California, y dijo su famosa frase: ya no habrá Nixon para que le den de patadas. Y sin embargo, el 20 de enero del 69 juró la presidencia. Felizmente el Luz no dio de patadas. Nadie. Además que tienes una tolerancia muy natural para los rigores de la vida política, que sabemos que en nuestro país ciertamente es muy exigente. Pero hablo del futuro con todo gusto, Harold, porque por supuesto que estoy en la política muchos años. En otras palabras, el espacio que tú ocupas en la política peruana, me refiero a espacio en términos de ideas, en términos de conceptos. Eso es lo importante. Es un espacio en el cual, y las encuestas lo demuestran, sigues ejerciendo un liderazgo significativo. Bueno, eso. El propio doctor Luis Bedoya Reyes, que hace poco ha estado muy mediático, lo acaba de confirmar. Es una opinión, por supuesto, respetable. Y mucha gente así lo piensa. Ese título me gusta, porque eso es ser candidata natural. Primero, te da una gran frescura, y segundo, no te compromete a nada. El candidato natural era él en su momento. A mí me gusta mucho el título. Sí. Primero te luce fresca y no te compromete a nada. No, sin duda, sí. Pero vamos a ver, hablemos un poquito del futuro. Miren, amigos, yo con toda sinceridad, Harold, con toda sinceridad. A ver, ¿cómo va ese tema? El tema personal puesto en el lugar que tiene que estar. Esperar con mucha serenidad, saber que cuando uno ha sido derrotado 2 veces tiene que mirar la cosa con mucha calma, pero sí mi sentido de responsabilidad para quienes votaron por mí, me dieron su confianza, para la responsabilidad partidaria que tengo y para con el país. Nuestro querido país, de una posibilidad y oportunidad, que va a vivir un momento de difícil los próximos años. Yo creo que los años 2009, 2010 no son años felices, son años difíciles, son años que hay que ser muy prudentes, en el que el gobierno actual creo que ha desaprovechado una magnífica oportunidad. No ha sido eficiente, habiendo tenido recursos, habiendo podido llevar adelante cambios importantes, los va a dejar pasar. Para mí la elección del 2011 es una elección muy importante, no personalmente, es una elección importante para el Perú. Entonces, porque si somos capaces de elegir un camino serio de alternativa, yo creo que vamos a tener 5 años más de buena orientación, y si emprendemos las reformas, de un país que se orienta más.